sí, vamos de nuevo. Buenos días a todos y todas. Iniciamos la presentación. Efectivamente, como me han presentado, mi nombre es Pablo Solana. Estoy trabajando aquí en Colombia hace ya algunos años. Por la forma de hablar se darán cuenta que vengo del sur, de Argentina. Aquí editamos, junto a distintos colectivos de compañeras y compañeras, una revista que se llama Lanzas y Letras. Aquí tenemos algunos ejemplares. Y hemos armado hace poco una editorial que se llama La Fogata, que también aporta, la idea es aportar insumos, materiales, lecturas que den lugar, que generen más espacio al pensamiento crítico, al debate, siempre pensando en la acción. Me tomo un minutito más para contarles. En este número de la revista Lanzas y Letras precisamente trabajamos parte del tema de lo que vamos a hablar hoy. Es un año de conmemoraciones, de fechas de alguna forma redondas, los 50 años del Che, pero también son los 50 años de la muerte de María Cano. A eso dedicamos el tema central de la revista. Hace poquitos días conversábamos en Cali que se cumplió hace no más de 3 o 4 días también los 50 años del fallecimiento de Quintín Lame. Conmemoraciones poco visibilizadas, ¿no? Por lo menos no, quienes comentábamos esto en el conversatorio allá en Univalle no sabíamos demasiado y no habíamos leído que se hubiera recordado o conmemorado tanto esa fecha. 80 años de la muerte de Gramsci. Y bueno, los 150 de la primera edición del Capital y los 100 de la Revolución Rusa. Así que son momentos propicios para estas conmemoraciones, y la propuesta es que en torno al Che abordemos este recuerdo, este homenaje, pero en clave presente, en clave futura. Así veníamos trabajando en el colectivo de la revista y es parte de lo que vamos a publicar en nuestro próximo número. Esto que les quiero compartir entonces ahora. El legado del Che, pero el legado del Che pensado desde el hoy, desde los desafíos de la izquierda, decimos en el siglo XXI, bueno, la izquierda en el siglo XXI y no tanto la izquierda o el socialismo del siglo XXI, que quedó como un rótulo más asociado a una experiencia puntual, a la Venezuela bolivariana y tal. Puede haber un debate ahí, pero nos referimos de aquí en adelante qué va a ser la izquierda y cuánto el Che puede alumbrar los desafíos que tenemos. Entonces el Che es una figura, como varias de las que mencionamos en estos homenajes, que pervive, que está presente. Aún así, no es algo del todo novedoso. Walter Benjamin, filósofo ensayista alemán, decía que la memoria de los antepasados es una de las más profundas fuentes de inspiración de la acción revolucionaria de los oprimidos. La memoria de los antepasados como inspiración de la acción revolucionaria de los oprimidos. A su modo, García Márquez dijo algo parecido cuando cae Camilo Torres, con quien tenía una amistad. América Latina no cree sino en héroes muertos. Más allá del lamento con el que expresó esa frase, habla de una creencia en quienes caen, en quienes dan la vida, ¿no? Apenas caído Camilo Torres dijo esas palabras. O Gramsci mismo, cuando afirmó que existen en la historia presuntos muertos que han hecho hablar de ellos ruidosamente, cadáveres de cuyas cenizas la vida ha resurgido más intensa y productora de valores. Ni Benjamin ni Gramsci, por circunstancias históricas, estaban hablando del Che, pero bien le cabe a esta recuperación del Che que nos proponemos hacer cualquiera de esas valoraciones. La historia de América Latina tiene contados ejemplos, son muchas las figuras que se proyectan, que han iluminado y que han sido recuperadas históricamente, pero vamos a focalizarnos entonces en el legado específico del Che, y para eso, de todas formas, no vamos a dejar de lado la historización, por lo menos del siglo XX. Creemos que sirve para entender también al Che, ver los distintos momentos que también nutren al Che en su concepción ideológica, filosófica y en su acción. Y para eso vamos a apoyarnos en una caracterización que hizo un reconocido sociólogo franco-brasileño, Michael Lowy, o Michel Lowy, Michel,
porque era francés. Michel Lowy, que dedica un libro a referenciar la manera en que se caracterizó la revolución en cada momento del siglo XX. Lowy tenía incluso cierta formación trotskista, es un intelectual marxista heterodoxo, crítico del eurocentrismo, trabajó centralmente en América Latina, y su análisis del marxismo latinoamericano es un marxismo que incorpora las tendencias tanto de la teología de la liberación, de los procesos de liberación nacional en la recuperación y caracterización que hace, toma esta idea bastante más amplia y no dogmática del marxismo latinoamericano. Entonces, Lowy propone un primer periodo al que podemos hacer una breve referencia, que llama el periodo revolucionario de los años 20 hasta mediados de los 30. Ahí hay un pequeño resumen en la ficha que estamos viendo. Ese periodo tiene como referencia teórica ineludible a José Carlos Mariátegui y como intento revolucionario más notorio a la insurrección salvadoreña en 1932. Fue una época de escasas conquistas, ni en Salvador la revolución, el intento revolucionario, la insurrección logró éxito, ni Mariátegui logró una incidencia determinante en el Perú, pero su obra perduró y dejó una marca indeleble para lo que después veremos que sería retomado décadas después. Más allá de esas escasas conquistas, entonces, en estos procesos primó una caracterización de la revolución como socialista, democrática y antiimperialista. Bajo ese paradigma se desarrollaron los procesos, tanto en el plano teórico como en algunos procesos de lucha en Centroamérica que signaron ese periodo. Lowy caracteriza después un segundo periodo que él define como estalinista, desde mediados de los años 30 hasta 1959, justamente ya vamos ahí con esa fecha introducirnos en el tercer periodo y en el Che. Pero antes de eso, veamos que en esa época, por lo menos este autor, define el periodo como caracterizado por las imposiciones de la Unión Soviética a los partidos comunistas del continente, que siguiendo los mandatos de la Unión Soviética, recaracterizaron la revolución posible y la definieron como una revolución que debía concebirse por etapas, donde campesinos y proletarios debían establecer alianzas con las burguesías nacionales, porque América Latina podía encarar en ese momento histórico ciertas conquistas nacional-democráticas, pero no tenía el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y tal, como para que las concepciones más radicales de la primera etapa pudieran sostenerse. Justamente ese periodo lo define hasta 1959, en el que se inicia con la Revolución Cubana un tercer periodo para la izquierda en América Latina, que caracteriza y que tiene como paradigma que con los años va construyendo una imagen fuerte en la figura del Che, pero que más allá de la imagen tiene como particularidad que la revolución vuelve a concebirse como socialista y antiimperialista en un mismo tiempo, y se elabora sobre una mirada crítica de las experiencias de los años previos. Es una caracterización de la revolución que se basa en la legitimidad de la lucha armada, si bien en las elaboraciones conceptuales y teóricas que se van haciendo con los años se detalla que es en el marco de las condiciones concretas que tienen que darse, etc. En América Latina esas condiciones estaban presentes en gran parte de las realidades de nuestros países. Y hasta aquí llega este aporte que hace Michel Lowy, que tiene en internet una reedición del año 2007, corregida, que se puede bajar, descargar en PDF, y que él mismo hace esa reedición, y aún así, en el 2007, el libro original tiene ya unos 20, 30 años, pero en el 2007, que hace su última edición, no arriesga una nueva periodización ni concluye con demasiada precisión lo que sí aborda, que es, por ejemplo, los movimientos del movimiento sin tierra ya hacia fines del siglo XX,
la irrupción del movimiento zapatista y los paradigmas que marcaron de alguna forma un nuevo momento histórico, pero no los incorpora a esta periodización. El libro es muy recomendable si se lo anotan y después lo quieren buscar en internet. Más allá de la mirada que hace Lowey, incorpora escritos de Luis Emilio Recabarren, Mariátegui, Mella, el Partido Comunista de El Salvador, referidos a esa primera época que caracteriza de la revolución en América Latina. Sobre el segundo periodo, miradas críticas, desde Diego Rivera en México hasta Silvio Frondizi en Argentina. Y al tercer periodo, justamente el que da contexto a la Revolución Cubana, es donde más le dedica espacio, incorpora en ese paradigma guevarista tanto obras del Che, de Fidel, de Marighella en Brasil, de Camilo Torres en Colombia, Miguel Enríquez en Chile, Hugo Blanco en Bolivia. Ayuda a identificar con distintos aportes de políticos, revolucionarios o teóricos del continente una identidad común en las características de la revolución en esa época. También permite ver esa periodización y esa forma de abordarla, que la revolución de 1959 se nutre del pensamiento y la acción de los cubanos José Martí o Julio Antonio Mella, referentes de la primera época revolucionaria en el continente, pero también de Mariátegui, sobre todo cuando el Che se vuelca a su producción teórica más sustancial. De igual forma, en ese mismo periodo, las insurgencias centroamericanas retoman figuras de aquel primer periodo histórico. Farabundo Martí, Sandino. ¿Sí? Entonces ahí teje un puente de historicidad entre lo que empieza a ser la elaboración propia que genera la Revolución Cubana, pero que se nutre de las raíces de aquel primer periodo. ¿Hasta dónde llegó el periodo abierto por la Revolución Cubana y el ejemplo del Che? Antes de ver hasta dónde concluye, describámoslo un poquito más. En todo el continente emergieron movimientos guerrilleros, en todos los países de América Latina, en el Cono Sur, con ciertos arraigos de masas notables. Aquí en Colombia, saben ustedes mejor que yo. En Centroamérica, con procesos muy fuertes que tuvieron en la revolución sandinista su momento más pleno de acceso al poder. Pero todo ese proceso, de alguna forma, también con la revolución sandinista, con la derrota de 1989, encuentra un punto de inflexión. Claro, coincide con la caída del muro, o la caída del muro en el 89 y el sandinismo pierde en el 90. Por ahí, en esos años, se dan esos dos hechos, ¿no? Entonces, tanto la izquierda a nivel mundial tiene que procesar qué pasa con el ideario socialista, con el ideario revolucionario de izquierda tras la caída del muro de Berlín, y en particular en América Latina, los movimientos revolucionarios tienen que preguntarse qué implica esa derrota del sandinismo después de una lucha heroica y costosísima en vidas, como toda revolución, pero que termina una década después perdiendo unas elecciones y dando por agotado su impulso revolucionario. Entonces arriesgamos ya como elaboración propia el ejercicio que hicimos desde el colectivo de la revista y que estamos compartiendo en algunos ámbitos donde nos invitan, como ahora vamos a hacer con ustedes, algunos otros momentos más allá de esto, más allá de lo que Lowey aportó en su libro y como invitación al debate. Veíamos que en América Latina, entonces, tras ese tercer ciclo revolucionario caracterizado sí por el Che y la revolución cubana, a partir de los 80 y los 90, cobran fuerza en gran parte de los países del continente proyectos socialdemócratas que pretenden ocupar el lugar vacante dejado por el retroceso de las izquierdas. El Partido Socialista Chileno, aliado a la socialdemocracia cristiana, para hacer una transición postdictadura moderada respecto al propio legado que había dejado la dictadura pinochetista, ¿no? sin arriesgar transformaciones después de eso. El APRA del Perú, Acción Democrática de Venezuela, la Unión Cívica Radical de Argentina, países
de centro o socialdemócratas que ni siquiera arriesgan programas de cambio y que la consecuencia natural del desencanto o del fracaso de esos proyectos socialdemócratas es el neoliberalismo más brutal que ya hacia los 90 retoma con fuerza en todo el continente. Con esa impronta neoliberal, con esa nueva oleada, con esa ofensiva ya hacia fines de los 90, también surgen y se revitalizan movimientos de resistencia. Tal vez, como mencionábamos antes, el movimiento Sin Tierra de Brasil, a su modo el movimiento piquetero en Argentina, el movimiento indígena, campesino en gran parte del continente, con raíces más históricas, pero que vuelve a tener un protagonismo por esos años, el zapatismo a partir de 1994 con su irrupción pública, tienen en común que aportan a cuestionar, a erosionar cierta legitimidad, cierta idea de fin de la historia que había instalado el neoliberalismo y que se empieza a ver que las grietas son notorias, que los movimientos de resistencia son potentes y que incluso algunos de esos ciclos empiezan a tener sus fuertes crisis que hacia finales de los 90, principios del 2000, ya configuran un contexto de crisis más general del neoliberalismo en la región. Pero veíamos que todo este proceso, caracterizado por la emergencia de los nuevos movimientos sociales y el aporte también ideológico que hace el zapatismo, siendo otra cosa, pero siendo parte del mismo proceso de resistencias, no configuran un paradigma como tal. No podemos decir, bueno, en ese periodo, desde los 90 hasta entrado el 2000, para la izquierda latinoamericana tal fue el modelo o tal fueron las particularidades de los proyectos revolucionarios. No hay ahí algo que genere una identidad común. Y entonces avanzamos un poquito más y generamos una conclusión, y arribamos a una conclusión que tal vez sea polémica porque justamente esto lo estuvimos elaborando en los últimos meses cuando Venezuela atravesaba y todavía atraviesa una situación de crisis y una ofensiva de deslegitimación, de oposición muy fuerte, no solo interna, sino a nivel continental y de violencia también destitutiva respecto al gobierno de Maduro, continuidad del ciclo chavista. Pero más allá de ese contexto difícil y de que nos parecía que tal vez sonara difícil hacer una valoración, una recuperación histórica del proceso bolivariano, nos parece que ahí sí se condensaban algunos rasgos que fueron un referente político a nivel continental para las izquierdas. El chavismo sí se muestra como continuidad de esos movimientos sociales, sí capitaliza las crisis provocadas por los movimientos sociales y busca expresarlos en el Estado. Gran parte de la izquierda continental, Colombia amerita un paréntesis de excepcionalidad ahí, pero los partidos, los movimientos que buscaron sus formas electorales, sus proyecciones, sus apuestas por el gobierno, vieron en la primera experiencia de Chávez y después en Evo y después en la posibilidad abierta en Ecuador y después a su medida en el PT en Brasil, en Argentina con los gobiernos kirchneristas, etc., una referencia de hacia dónde avanzar, hacia dónde orientar las búsquedas de un programa transformador. Cada una de esas realidades tuvo distintas intensidades, distintas posibilidades y distintos límites también, pero ahí veíamos que podíamos arriesgar, decir, bueno, ahí hay un paradigma para la izquierda continental. No fue revolucionario en el sentido de las revoluciones a las que estamos refiriéndonos del siglo XX, no fue socialista más allá de su enunciación en el caso de la Venezuela bolivariana y ni siquiera en el resto de los progresismos latinoamericanos, pero claramente fue un paradigma para las izquierdas que logró cierto desarrollo. Como fuera, y más allá de ese hecho valorativo, sí analizamos que ese ciclo tiene de alguna forma un agotamiento. No sé si un cierre definitivo, todavía sería muy loable que en Venezuela el chavismo recupere su vitalidad, su protagonismo popular y revitalice el proceso en general, pero a nivel continental sí ese ciclo tiene su notorio agotamiento por la pérdida del gobierno en Brasil y en Argentina en algunos casos, o si vemos la complejidad que está teniendo en Ecuador
o en Uruguay, las continuidades incluso de expresiones de ese progresismo ya hacia políticas más moderadas, políticas más centradas, aún de quienes se presentan como continuidad de procesos que en Ecuador se llamó Revolución Ciudadana, o en Uruguay el nombre del Frente Amplio buscó ser la continuidad de incluso el movimiento insurgente, el Pepe Mujica como un guerrillero llegado a la presidencia décadas después. Sí, bueno, perdón. En estas ideas sintetizábamos esa propuesta, ¿no? de hacer una valoración de este ciclo. Bueno, me refería anterior, para que la miremos por lo menos un poquito, y afirmar que aún valorando que para la izquierda continental fue un momento importante, no vemos que hoy esto sea una perspectiva. No vemos que lo que la revolución bolivariana proyectó y fue asumido por gran parte de la izquierda latinoamericana sea hoy un paradigma vigente. Porque mostró sus límites y porque las derechas continentales, la reacción claramente ha sabido por dónde dar batalla, por dónde recuperar la hegemonía de las instituciones, por ejemplo, democráticas, de las opciones electorales, y esa vía en particular y esas formas de lucha están siendo por lo menos poco efectivas para la izquierda hoy. Claro, esa derecha que recupera terreno, y lo vemos en Brasil y en Argentina, viene a retomar las políticas más agresivas, más paradigmáticas del neoliberalismo, más violentas, más represivas, y ahí empieza a verse también que las luchas necesariamente van a expresar niveles de resistencia más parecidos a lo que conocimos en los 90, en el surgimiento de esos movimientos sociales de resistencia, que lo que fue un momento político marcado por varios gobiernos progresistas. Para esa nueva etapa, para esta nueva proyección de luchas, es que decimos que la figura del Che, pero no tanto la figura como imagen, sino el legado del Che, tiene bastante para aportarnos. ¿Sí? Hay algunos autores que hablan de un horizonte guevarista como concepción, y que dentro de esa figura amplia, genérica, muy poco rígida, entran varias definiciones posibles, que es a la que nos vamos a hacer referencia ahora. Por ejemplo, vamos a enumerar una serie de particularidades de lo que podría ser el legado del guevarismo para las luchas que se vienen. Por un lado, asumir que hablar del guevarismo hoy implica hacerlo no tanto como ideología definida o identidad cerrada, sino más bien rescatar su carácter articulador de diversas tradiciones revolucionarias y de un conjunto heterogéneo de culturas emancipatorias. El guevarismo siempre se mostró compatible, colaborativo, integrador de ideas cristianas, tercermundistas, incluso trotskistas. Así resulta absolutamente legítimo referenciar a Camilo Torres y al camilismo en Colombia, a figuras del nacionalismo revolucionario en distintos países de América Latina, al zapatismo del subcomandante Marcos, como parte de este guevarismo en un sentido genérico, que no es un paradigma ideológico discutiendo con otros o buscando su matiz diferenciador, sino proponiendo un carácter integrador. En segundo lugar, decíamos que el humanismo del Che nutrió una concepción de la revolución que debería garantizar, además de mejoras materiales, transformaciones en la subjetividad social, que él definió con la idea del hombre nuevo, y marcábamos que el concepto de hombre nuevo, si bien hoy le cabe una revisión antipatriarcal, digamos, la fuerza del concepto sigue teniendo vigencia, ¿no? Ese humanismo también nos propone entender las formas organizativas, el análisis de las sociedades, toda la producción teórica y práctica, que para el Che fue creación heroica, retomando a Mariátegui.
Puestos a repensar y recrear el guevarismo por venir, seguramente este debe haberse atravesado por las nuevas realidades de las últimas décadas. El peso de las luchas socioambientales o, vinculado a lo que decíamos recién, las transformaciones que propone el feminismo en la izquierda actualmente, no son referencias que tengan que ser excluibles de un paradigma guevarista por el hecho de decir, bueno, pero el Che no le dio mucha bola a eso. No. Pero el Che sabía y proponía que toda producción revolucionaria debería ser creación heroica, él lo hizo en su tiempo y el guevarismo nos dice que lo hagamos hoy. Bien podemos hacer esa interpretación y también ahí no quedarnos en una idea cerrada, estricta de lo que entendamos por guevarismo. Sí, 4, gracias. Bien. Hay un cuarto punto ahí entonces que propone evitar la reducción del guevarismo a una forma específica de acción. Es muy fuerte y muy marcada la imagen del guerrillero heroico. Pero el Che fue además un político, fue un teórico antidogmático, un economista heterodoxo, dirigió el Ministerio de Economía una vez hecha la revolución. Un internacionalista, un humanista en su más amplia dimensión. La coherencia entre el pensar, el decir y el hacer es parte de ese paradigma ético, de esa ética guevarista, que si uno la ve así expresada, a través de los 10 puntos que vamos a mencionar, es la más pequeñita, la más reducida, pero la que pueda condensar en una potencia más plena de lo que estamos hablando. En sexto lugar, mencionábamos que el guevarismo reafirma el socialismo no solo como posibilidad para América Latina, sino como la única opción. En el debate en su época, y recordemos que habíamos mencionado que parte del impulso de la Revolución Cubana, de Fidel y el Che, era en contraste con ciertos posibilismos que se habían instalado en las décadas anteriores y cierta idea de que la revolución o no era posible o debía cumplir ciertas etapas graduales para concretarse. De la mano de eso, también la idea del socialismo había estado en cuestión. Bueno, la Revolución Cubana, el Che vuelve a instalar que no solo es posible, sino que es la única opción para lograr una sociedad de justicia e igualdad. Propone un socialismo que sea proyecto civilizatorio más que método económico, claramente antagónico a los valores individualistas y de competencia que propone la sociedad capitalista. Esta definición, a la que el Che aportó además solidez teórica, recobra una dimensión certera tras un ciclo político de prédica pretendidamente transformadora, a la vez que condescendiente con las lógicas del capital. ¿Sí? Y cuando veíamos, y también desde la editorial dedicamos un libro entero a hacer un balance de lo que son los ciclos progresistas, hubo también mucha izquierda latinoamericana que hizo del posibilismo, del pragmatismo, una forma de limitar el rango de acción posible, el rango de transformaciones posibles, y ahí reside también parte de su agotamiento. El Che propone justamente lo contrario, una dimensión no económica, no limitada del socialismo, sino plenamente civilizatoria. Decimos que el guevarismo evitó anclarse en las teorías dogmáticas o abstractas, pero no para caer en un pragmatismo que diluya principios o que pierda de vista objetivos estratégicos, sino para poner el énfasis en la praxis real de los sectores subalternos y oprimidos. ¿Sí? A veces decir que no hay que ser dogmáticos no habilita necesariamente a decir, bueno, entonces no hay referentes ideológicos o no hay perspectivas estratégicas claras, sino no hay que ser dogmáticos. En la praxis del Che implicó remitir a la experiencia concreta de los pueblos y desde ahí abrevar también para elaborar teóricamente los procesos de lucha. El mismo del Che fueron prácticas concretas y además de dimensiones de su lucha, una forma de ponerle el cuerpo a esas ideas. Teorizó sobre eso, pero sobre todo sabemos y estamos conmemorando dónde terminaron sus días. La práctica revolucionaria fue su forma de sustentar también lo que planteó como ideario, ¿no?
Por último, decíamos que el latinoamericanismo, que ante las distintas realidades, tanto en la Revolución Cubana, desde su rol como delegado en otros países, en África o Bolivia, el Che predicó búsquedas unitarias de acción. El proceso revolucionario en Cuba lo fue, y su prédica, cuando interactuaba con otros pueblos, en otras realidades, con otros movimientos revolucionarios, también hacía fuerte hincapié en eso. La idea de que una revolución no es tarea de una sola organización, que el divisionismo es un mal a combatir, son legados que deberían estar en primer orden a la hora de los balances del periodo que nos precede y de definir las tareas para enfrentar lo que viene. Por último, decíamos que con su acción y sus búsquedas, aún después de la revolución, el Che descentró al Estado como objeto único de toda reflexión y toda lucha. Su decisión de abandonar sus cargos en el Estado revolucionario para promover nuevas luchas, aún reiniciando casi desde cero allí donde hiciera falta, muestra una disposición política y ética por desacralizar instituciones y formalidades. Bien, con esas ideas redondeamos un poco esta propuesta de pensar al Che en clave de lo que se viene, en clave de cómo ilumina los procesos sociales, políticos que necesariamente seguirán dándose y que en América Latina pueden definir claramente un nuevo ciclo de luchas que va a requerir otras dinámicas, otras particularidades, otros paradigmas, otros horizontes distintos a los que marcaron a la izquierda en América Latina hasta hoy. El siglo XXI, al que hacíamos referencia al principio, nos vuelve en una reflexión final también del libro que nos permitió iniciar la historización en la que enmarcamos esta propuesta. Michael Lowy, cuando escribió la primera versión, Michel Lowy, cuando publicó la primera edición de aquel libro, en momentos de fuerte hegemonía neoliberal, escribió en su prólogo que en el siglo XXI, decía él, entraditos de los 90, cuando ya estarán olvidados los ideólogos neoliberales que hoy ocupan la escena política y cultural, las nuevas generaciones se acordarán del Che, de su combate y de sus ideas. El siglo XXI llegó hace rato, las nuevas generaciones ya están gestando nuevos horizontes emancipatorios y ahí está el legado del Che entonces, más latente que nunca, para ser parte fundamental y esencia del imprescindible impulso revolucionario que nos toca. Gracias. Ahora escucharemos al profe Miguel Ángel Beltrán, profesor universitario y exprisionero político, con la ponencia del Che, América Latina y los años 60. Quien vaya teniendo preguntitas, por favor levante la mano, que la compañera que se va a parar en este momento se los va a repartir. Y recuerden que cuando ya le pase a Miguel que le faltan 10 minuticos, hasta ese momento recibimos preguntas. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los organizadores y organizadoras de este evento, al colectivo de estudio y trabajo, al colectivo Identidad Estudiantil, a los colegas también que han apoyado desde el Centro de Estudios Latinoamericanos este espacio, que me parece un espacio muy fundamental, muy rico de reflexión y de recuperación de la memoria de una figura tan significativa para América Latina como lo es el Che. Pensábamos, cuando íbamos conversando en el aeropuerto, las respuestas y la poca fuerza que ha tenido la conmemoración de los 50 años del Che y contraparte los 100 años de la Revolución Rusa. Y esto pues nos llevaba a una reflexión. En la Universidad Nacional no se realizaron eventos. Ustedes saben que desde hace ya varios años hay un debate allí planteado si el Che debe estar o no en la plaza central. Desde el 2005, que por una decisión del juez se ordenó borrar el mural del Che que estaba sobre la biblioteca. Y bueno, ha habido un debate donde muchos estudiantes y también profesores pues han planteado que el Che pues no es un símbolo universal, que no representa un símbolo ni un aporte a la reflexión
teórica. Creo que aquí hay un profundo desconocimiento de lo que ha sido el trabajo teórico y los aportes del Che al pensamiento latinoamericano. Entonces, cuando me hicieron la invitación para participar, pues yo propuse un poco como volver hacia esos debates de los años 60, en los cuales se va configurando el pensamiento del Che, y aquí hay muchos colegas y amigos que participan de esos debates desde la militancia política. Son debates que fueron cotidianos, pero que hoy se ha ido como perdiendo un poco ya en la distancia. La idea de sacar el Che es también la idea de expulsar la política de la academia como dos mundos diferentes. Entonces, después de esta presentación que nos ha hecho Pablo, que nos ilumina mucho la presencia tan actual, tan vigente del Che en las luchas de América Latina, pues resulta un ejercicio también que vamos a ir hacia atrás, de pensar un poco el contexto histórico en el cual se empiezan a dar estos debates, en el cual el Che va construyendo sus planteamientos teóricos desde la acción también, porque en ese sentido el pensamiento latinoamericano, y esto también en ese debate con esa visión eurocéntrica que trata de descalificar cualquier otro pensamiento que no tenga la sistematicidad que han tenido algunos pensadores europeos. Pero una de las particularidades en América Latina del pensamiento es que se ha hecho también desde la acción, desde la construcción misma. Y pensemos, por ejemplo, en Bolívar, en Martí. La Carta de Jamaica es un texto que, si lo miramos desde una perspectiva sociológica, tiene una gran riqueza, una gran comprensión del momento histórico, pero también con una visión a futuro, o textos como Nuestra América. Y en ese sentido, el Che pues escribe en esta tradición de pensadores que también desde la acción, desde la práctica, y por lo mismo también los vehículos de comunicación van desde análisis, balances, manifiestos, declaraciones, donde se va constituyendo y creando en permanente debate ese pensamiento. Entonces, recrear un poco el contexto histórico nos ayuda a desmitificar, valga la redundancia, el mito del Che, el mito desde la derecha y desde la izquierda, también de un Che osificado, un Che ortodoxo, un Che que tenía unas ideas que solamente pensaba en la acción, y ubicarlo y sacarlo de esa burbuja que se pretende aislar y darle toda su riqueza y todo su contenido. Y un poco es lo que trato o trataré de hacer, por lo menos plantear algunas ideas, también presentando mi propia interpretación, mi propia lectura del Che. Sobre todo porque también estamos hablando de finales de los años 50, comienzos de los años 60, un periodo que es muy rico en rupturas políticas, pero no solo políticas, económicas, culturales, y que van a tener esa gran explosión en 1968 con el Valle, el movimiento estudiantil. Entonces, cuando planteo la idea de ver la idea del diálogo del Che con ese contexto, no planteo en ese sentido como un contexto que está ya dado, sino también como a través de estos debates y de sus ideas y de la polémica, el Che contribuye a crear y a generar ese ambiente, ese ethos de la época, y en ese sentido pues entonces voy a plantear mi intervención. Quisiera básicamente como referirme a algunos ejes que son fundamentales a mi modo de ver para entender el pensamiento y la acción del Che. Básicamente voy a abordar 4 puntos. 1, el contexto de la Guerra Fría. 2, los procesos de descolonización y emergencia de los movimientos de liberación nacional y sus diferentes expresiones. Los procesos de revolución y contrarrevolución en América Latina.
y los debates en el interior de la izquierda, que tiene una expresión muy concreta en lo que fue el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde aparece allí el lema de la coexistencia pacífica. Me parece que si nosotros ubicamos al Che en ese diálogo permanente con estos fenómenos históricos, podemos aproximarnos a un Che que no es solamente acción, sino es un Che que está construyendo teoría, que está aportando polémicamente a esos debates, incluso estando dentro de un marco que es muy fuerte, que es el marco de la Guerra Fría, que se convierte en un prisma para ver y analizar todo el fenómeno. Como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, se inicia lo que se conoce como el contexto de la Guerra Fría, entendida no solamente como la contraposición de esas dos potencias, que fueron la Unión Soviética y los Estados Unidos como cabezas visibles de esa confrontación, sino en el fondo también el enfrentamiento entre dos modos de ver el mundo, entre dos visiones culturales, el mundo comunista y el llamado mundo democrático liberal, como está atravesado, digamos, todas las polémicas a través de este lente, y cómo la tensión permanente que se va a configurar con la preocupación, que va a ser más un fantasma que una realidad, como lo va a plantear Hobsbawm, de la confrontación de la Tercera Guerra Mundial, pero siempre es como una espada de Damocles presente allí. Una Guerra Fría que va a tener expresiones concretas, la conformación de bloques de poder, el Pacto de Varsovia, la OTAN, en la instalación de bases militares en países amigos, en todo el impulso a la carrera armamentista, y internamente todo ese proceso también de represión, de contención de la amenaza comunista. Este contexto de la Guerra Fría, que se extiende hasta los años 60, hay un fenómeno que es fundamental, creo yo, para entender y ubicar el accionar del Che. Son los procesos de descolonización que acompañan desde ya de la Segunda Guerra Mundial y la emergencia de los movimientos de la liberación nacional. Uno de los efectos tal vez más importantes, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, fue el desmoronamiento de las potencias coloniales y de estos imperios coloniales. Si antes de la guerra, en 1939, las potencias coloniales controlaban más de la mitad de la población del mundo, 20 años después, 1959, un poco antes, apenas si controlaban menos del 9%. Y todo esto a través de los procesos que se van dando de descolonización. Procesos que van a tener momentos muy importantes, muy significativos en Asia, empieza con la India, Birmania, Indonesia, y teniendo un momento culmen, digámoslo así, con el triunfo de la Revolución China y la instalación de la República Popular China, que va a tener también un efecto muy importante en los debates en América Latina, sobre todo ya entrada la década de los 60. Asociado al triunfo de la Revolución China, con Mao Zedong a la cabeza, está la derrota del Dien Bien Phu, que fue una derrota contundente contra el colonialismo francés. El general Giap propina una de las derrotas más fuertes que se ha tenido contra un país colonialista, un enfrentamiento de ejércitos regulares, planteados como tales, donde hubo más de 2.000 muertos franceses y 12.000 prisioneros de un contingente de 20.000 soldados franceses. Eso en el imaginario de la época va a tener un impacto muy significativo, sobre todo en los jóvenes que empiezan, digamos, su formación en este periodo.
Pero asociado con el fenómeno de la descolonización en Asia, se inicia también los procesos de descolonización en África. Un momento importante lo constituye el movimiento que inician los oficiales en Egipto, con Nasser a la cabeza, y que va a concluir o que va a tener un punto importante en la nacionalización del Canal del Suez. Seguido de estos procesos revolucionarios que se dan en el África, Costa de Ghana, Costa de Oro, perdón, conocida ahora como Ghana, que se va a convertir en el primer país, digamos, libre, que rompe con el colonialismo, pero también que anuncia su transición hacia el socialismo, un socialismo de corte, digamos, democrático, para utilizar el concepto de la época, pero seguido de ello, otros movimientos que van a tener hacia principios de los años 50 una trascendencia significativa, como fue el movimiento Argel, el Frente de Liberación Nacional, que va a tomar la lucha armada como un elemento fundamental, y la constitución del Movimiento de Liberación Nacional. Otros espacios también donde se van a librar estas batallas, que van a tener una relación muy directa con la presencia del Che, en el Congo. Ya nos referiremos un poco allí. La presencia de Asia, la presencia de África, ya que el nuevo escenario político rompe esa polarización de cierta manera que se está dando dentro de la Guerra Fría, porque empieza a aparecer otro factor allí de poder. De pronto, por eso un poco la lectura lineal de la Guerra Fría, lo que hay que verla también, hay que romperla, digamos, desde esta acción que tienen los movimientos de liberación nacional. Y asociado a ello, las conferencias que empiezan a generar una integración de esto que se va a conocer como el Tercer Mundo. La conferencia de Bandung de 1955, donde participan 24 países de Asia y África, personajes como Nehru, como Nasser, como Sukarno, que van a ser muy conocidos y con mucha proyección en este momento histórico, van a impulsar lo que va a cristalizar posteriormente en la llamada Movimiento de los Países No Alineados en 1961, cuando se conforma a través de la conferencia de Belgrado, en la cual va a participar también Cuba, ¿no? Ligado a este movimiento de los países no alineados, que teóricamente se plantean como que no están adscritos ni al comunismo, pero tampoco al capitalismo, buscando siempre una tercera vía que después se va a perder, pero digamos que en la idea y en el pensamiento de sus impulsores busca romper con esa polaridad que presenta la Guerra Fría. Y ligado a esto, un proyecto que va a tomar mucha fuerza también, conocido como el panafricanismo. La idea de que no era suficiente, no era posible solamente la independencia de un país de África, no, había que luchar por toda el África unida, la idea del panafricanismo, incluyendo en algunos líderes está la idea de los esclavos que habían sido traídos a la América. Era cómo unir todo ese tronco, esa raíz afro en un gran movimiento. Entonces, esto impulso, tanto los no alineados como del panafricanismo, van a ser elementos que van a estar muy presentes también en la lectura y en el pensamiento del Che. Hay un elemento que es importante señalar acá, porque nos va a mostrar, tiene que ver con la actitud de las dos potencias frente a los movimientos de liberación nacional. Movimientos de liberación nacional, como señalaba, van desde la lucha plenamente electoral hasta la lucha armada como camino único para la toma del poder.
Sin embargo, la percepción que se tiene allí es muy diferente. Por un lado, Rusia da un apoyo, brinda un apoyo a estos movimientos de liberación nacional en la idea de que estos movimientos contribuían a las luchas antiimperialistas. El caso de los Estados Unidos es contrario, ellos ven allí un enemigo y hay un cambio, un giro en la política que viene desde la Guerra Fría, que es la política de la contención, tenía que estar digamos, en los grandes espacios donde se debatía las fuerzas del comunismo con la democracia occidental. Allí había que hacer presencia frente a esa idea en los años 50 y frente a la emergencia de los movimientos de liberación nacional, se impulsa la idea de la contención. Hay que contener estos movimientos en los puntos menos inesperados que se presenten de confrontación entre estas fuerzas. Entonces se volvieron importantes estos puntos donde aparecían los movimientos de liberación nacional y por eso allí van a tener una intervención significativa a través de la teoría del dominó, que donde un país se ha tomado por el comunismo iba a contaminar o iba a circular este ejemplo en otros países, y esto es muy importante para entender el significado de la revolución cubana. ¿Cómo se inscribe la lucha y el pensamiento del Che en este contexto? Hay muchos textos del Che donde recoge toda esta experiencia. El Che mantuvo un contacto permanente con estos movimientos de liberación nacional. El mensaje a la tricontinental, el último mensaje que recoge, condensa toda esta posición, toda esta visión de esta revolución continental, de este lugar que se le da a Asia, África, América Latina, Oceanía, como lugar privilegiado donde se disputan las luchas de liberación nacional. Desde esa visión eurocéntrica, siempre se pensó que Europa iba a ser el escenario por excelencia de estas confrontaciones, de un mayor desarrollo de la clase obrera, y aquí ya se va a reivindicar el lugar y el papel de la América Latina, de Asia y de África. Desde el momento mismo en que triunfa la Revolución Cubana en enero de 1959, ya a los pocos meses, el Che viaja en una misión diplomática, se entrevista con diferentes dirigentes, entre ellos Nasser, y todos estos líderes que van a confluir posteriormente en la corriente de los países no alineados. Digamos, supo entender en ese momento la dirección y la importancia que tenían estos movimientos en las luchas de liberación nacional. Estos viajes los va a repetir en varias ocasiones. En 1964 va a estar en Argel, posteriormente un año después está en Argel, incluso allí es el famoso discurso de Argel, donde el Che critica a los países socialistas su falta de solidaridad con estos movimientos. Y esto nos está hablando, como nos lo señalaba Pablo, esa idea de un Che no escrito dentro de estos matrices de la Guerra Fría, de la Unión Soviética, del dogmatismo, un Che que entiende la importancia, que comprende el momento histórico y que pues, nos explica la poca solidaridad que tienen estos movimientos por parte de los países socialistas. Pero la experiencia del Che no solamente va allí a nivel discursivo, sino su compromiso lo lleva precisamente a acompañar otras experiencias de lucha. Y una precisamente de ellas que va a tener una importancia en esta visión mundial de la revolución es el Congo. En el Congo, para así
señalar muy rápidamente, era una colonia de Bélgica. Se dio allí un proceso bien pacífico. Uno de los protagonistas importantes de esta revolución fue Patricio Lumumba, que fue posteriormente el primer ministro. Y Patricio Lumumba dirige el Movimiento de Liberación Nacional Congolés, fue uno de los activos participantes de la Conferencia Panafricana y es asesinado en 1964. Hay un movimiento y una serie de procesos internos que se dan en el Congo, muere asesinado. El Che, en el discurso general de las Naciones Unidas, en diciembre del 64, hace una denuncia pública de este crimen y literalmente llama a vengar este crimen. El crimen de Patricio Lumumba, luchador congolés, y él mismo ya está pensando en la perspectiva de acompañar este proceso. Es así como llega clandestinamente en 1965 al Congo para luchar contra la dictadura de Mobutu, que había sido puesto allí por la CIA y apoyado por todas las potencias imperialistas. De estas experiencias, que se va a prolongar por 7 u 8 meses, queda el diario, uno de los diarios del Che de Congo, pero es muy interesante allí porque nos muestra el espíritu crítico del Che. El Che empieza allí diciendo, esta es la historia de un fracaso, y analizando y señalando cómo este fracaso también nos sirve de experiencia para analizar otros movimientos revolucionarios, qué se hizo mal, qué no se hizo bien, y en esa perspectiva crítica el Che escribe esas reflexiones. Es un diario bien interesante en ese sentido. Empieza a señalar allí las contradicciones que había entre las direcciones del movimiento, la indisciplina, la falta de compromiso, las deserciones, e incluso el alcoholismo. Como médico hace exámenes allí a los campesinos y encuentra que muchos combatientes del Movimiento de Liberación Congolés están contagiados de enfermedades venéreas. Bueno, todo esto entonces lo lleva a pensar y a reflexionar sobre lo que llama la historia de un fracaso y de las lecciones que pueden inferirse de allí para los movimientos de liberación nacional. En el prólogo de ese diario del Che es un ejercicio de análisis sociológico increíble. Allí analiza el campesinado, analiza los diferentes líderes de la revolución, y el Che, en medio de este combate, en medio, digamos, de la acción cotidiana, de la actividad permanente, el Che siempre sacó este espacio para hacer sus reflexiones. Y por eso, y es un poco la insistencia que quiero hacer en esta presentación, de romper un poco con esa idea del Che de la acción, pero también el Che que permanentemente está reflexionando, está teorizando, está debatiendo y está aportando elementos de reflexión. En este contexto de Asia y África, pues América Latina, también se dan otras expresiones de movimientos. Ya la Revolución Mexicana había sido un paso importante, una revolución que empieza posteriormente a institucionalizarse, pero en los años 50 hay dos grandes movimientos que van a tener una marca y que van también a estar estrechamente relacionados con la construcción teórica y de reflexión del Che. Uno de ellos es la Revolución Boliviana de 1952, una revolución nacionalista liderada por el Movimiento Nacional Revolucionario, una revolución donde el ejército es derrotado por los mineros en La Paz, una revolución, digamos, que tiene un significado importante, que se acompaña de una revolución agraria que tiene logros importantes en temas del cambio de la propiedad de la tierra, y
que reconoce el sufragio, digamos, las formas democrático-burguesas, el sufragio universal, pero es una revolución que, muy presionada por los Estados Unidos, termina poco a poco claudicando para terminar básicamente pues, del lado norteamericano, sometida a las directrices de los Estados Unidos. El Che, en sus notas de viaje, precisamente cuando realiza este segundo viaje por América Latina, ya como médico profesional, encuentra esta realidad, llega a Bolivia en el 53, cuando ya se ha dado este movimiento, reconoce algunos logros significativos, sobre todo en el tema de la integración, el reconocimiento del indígena que se logra, si bien dentro de un marco nacionalista de lo indígena, y reconoce también el potencial de lucha que tienen los mineros, pero digamos no se entusiasman mucho con esta revolución, encuentra allí unas grandes debilidades ideológicas y parte para Guatemala, para Centroamérica. ¿Me está escuchando? Ya. La revolución de Guatemala. La revolución de Guatemala implica otro momento importante en estos procesos revolucionarios de los años 50, liderada por Jacobo Arbenz en 1952, que tiene una revolución que se inició antes, también hay que señalar, con Juan José Arévalo, 10 años antes se habían empezado a dar las transformaciones, pero es con Juan Jacobo Arbenz cuando se da todo el proceso de la reforma agraria, una reforma agraria que ataca a uno de los principales latifundistas, la United Fruit Company, y que genera una reacción inmediata de los Estados Unidos y en particular de la intervención de la CIA, que llevada por mercenarios invade Guatemala. El Che está allí en ese momento, en el 54, ya es un Che que ha asimilado otras experiencias, que ha crecido ideológicamente, pero también esta situación lo lleva, voy a cortar, y lo lleva también a participar en sus brigadas de salud y reflexiona fundamentalmente allí sobre el tema del antiimperialismo, un antiimperialismo que va a acompañar toda la visión del Che, que va a estar presente y se consolida en estas visiones. En sus notas de viaje incluso hace un recorrido por la historia latinoamericana, se refiere a Sandino, y allí ya prácticamente el Che está conectado con su visión continental de la América Latina. Pero paralelo a estos procesos que se están dando en América Latina, procesos revolucionarios, encontramos también las dictaduras, ¿no? Pérez Jiménez en el 52, Batista en el 52, Rojas Pinilla en el 53, aunque aquí la historia oficial dice que Rojas Pinilla fue una maravilla de dictadura, un golpe de opinión, pero fueron Stroessner en el 54, que ya estaban gestando toda esta idea de seguridad nacional, de anticomunismo, que en los años 60 va a tener una expresión mucho más clara. Antes de llegar a la Revolución Cubana, que sería como el culmen, digamos, la chispa grande que va a marcar este inicio de los años 60, hay un evento que resulta fundamental para entender los debates de la izquierda en este momento, y es el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Este 20 Congreso, digamos, se enmarca en una idea que empieza a ser ya hegemónica y predominante, la idea de que los desarrollos tecnológicos tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos han llegado a un punto tal que se habla de una mutua superioridad, es decir, tanto
tanto daño le podría hacer la Unión Soviética a Estados Unidos como los Estados Unidos a la Unión Soviética. Y esto en el contexto de la muerte de Stalin en 1953 y el proceso de la crítica al culto a la personalidad, viene la tesis de la coexistencia pacífica, de que es posible la coexistencia de los dos sistemas, y ligado a ello la idea de las vías de tránsito al socialismo. No existe una única vía y es posible, incluyendo la vía electoral como una posibilidad para el tránsito al socialismo. En ese contexto, cuando se está citando estas tesis en el 57 y 58, que va a conllevar a la ruptura entre China y la Unión Soviética, se produce el fenómeno de la Revolución Cubana, un proceso que viene desde el 54, como ustedes saben, pero va a tener un impacto muy fuerte en la mentalidad y en el imaginario de los jóvenes en América Latina. ¿Por qué? Porque si bien ya desde los años 50 estábamos hablando de estos movimientos de liberación nacional, de estos movimientos como Argelia, de Vietnam, el hecho fundamental de Cuba es, primero que todo, una revolución que se hace a las escasas 90 millas de los Estados Unidos. Pero además de ello, es una revolución que se da por las vías armadas, por lo menos en su toma final, en medio de esta tesis de la coexistencia pacífica, y que va a asumir un carácter socialista, que será la posibilidad real que en América Latina de hacerse una revolución que tuviera un contenido socialista. Y de allí, entonces, van a derivar estos debates que me parece que son fundamentales a la hora de encarar los textos del Che. Hay unas visiones, digamos, que han quedado del Che, desde esas construcciones también, desde ciertos sectores de la izquierda, demostrarnos el Che como foquista, que solo pensaba en la lucha armada, del Che que desestima el papel de la organización de las masas, porque poco lo puede desarrollar, el papel del Che que prioriza el elemento subjetivo sobre los factores objetivos, y creo que son lecturas que provienen fundamentalmente de los textos que se generalizaron del Che. Guerra de guerrillas o Guerra de guerrillas, un método, son los textos más conocidos del Che, pero tras de ellos hay una serie de textos donde el Che explícitamente debate sobre estas concepciones. Voy a señalar algunos, por ejemplo, Cuba, excepción histórica o vanguardia en la lucha contra el colonialismo, notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana, proyecciones sociales del ejército rebelde, la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, la táctica y estrategia de la Revolución Cubana. Estos textos creo que es el contexto en el cual hay que ubicar el pensamiento del Che, para ver cuáles son allí los elementos de debate, contra quién está enfrentándose. Hay allí unas ideas fundamentales, y ya como lo señalaban Pablo, en esta periodización que hace Michel Lowy sobre el papel de la lucha armada, de las burguesías nacionales, esta idea del etapismo, de que había que pasar primero por una revolución democrático-burguesa antes de llegar al socialismo, y la discusión sobre la unidad de todas las fuerzas revolucionarias. Sobre esos ejes, el Che va debatiendo, discutiendo, planteando sus posturas, su lectura de la Revolución Cubana, su lectura de los procesos revolucionarios que incipientemente en algunos países y en otros con mayor afianzamiento se están dando en América Latina. Estos elementos vienen acompañados también de ese impacto que tiene la Revolución Cubana en toda América Latina, que estimula, mas no determina, y creo que esto es importante, es decir, no todos estos movimientos que surgen en América Latina son una respuesta mecánica a la Revolución Cubana, muchos de ellos surgen también muy conectados con las luchas sociales de su país. Pensemos, por ejemplo, aquí en movimientos como el MOEC, posteriormente el ELN, y
ligados, digamos, a tradiciones, digamos, de lucha, de movimientos sociales que están ligados a estas historias nacionales. En Venezuela, en el 62, el surgimiento de esta insurrección de los militares que va a dar origen a estas primeras guerrillas. En Guatemala, el Partido de los Trabajadores, que toma también la lucha armada. En Paraguay, el Frente Unido de Liberación Nacional. Bueno, y en Colombia, esta primera experiencia que va a ser el MOEC en su ala, liderada por Antonio Larrota, que va a tener un contacto directo también con el Che. El Che se refiere a él en algunos pasajes y en algunos escritos. Ya antes de terminar, porque se me acaba el tiempo, otra constelación importante en este debate ya de la Revolución Cubana, que nos da también una idea del nivel de análisis sociológico, teórico del Che, es los debates en torno a la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso, que se constituye en la fórmula para detener las revoluciones que se están proyectando en América Latina, para cortarle las alas a la Revolución Cubana. Como ustedes saben, su famoso y más conocido discurso en Punta del Este, allí hace sus análisis el Che, y en otros escritos sobre la idea del subdesarrollo, los planteamientos sobre la dependencia, y hay que ubicarlo también en este debate y en este esquema, digamos, que se empieza a romper también desde el pensamiento teórico, esa rebeldía intelectual de los años 60, que va a dar origen a la teoría de la dependencia, a la teología de la liberación, y a un sector muy importante de la sociología radical, liderada por Roy Mills, pero también por otros intelectuales como Leo Huberman, Paul Suessy, Paul Baran. En las notas del Che, de sus lecturas, hay debates con los autores. Por ejemplo, el Che debate con Roy Mills, que era un liberal radical, sus visiones del marxismo, y siempre, digamos, el Che está allí en esta presentación. Como la idea también es que establezcamos un diálogo, yo quisiera básicamente pues terminar dejando en punta como estos debates, y fundamentalmente un poco como la invitación a estudiar directamente al Che, pero también de buscar más allá, digamos, de estos escritos que se han canonizado, que se han presentado como los escritos clásicos del Che, buscar más allá otros tipos de escritos que se han ido publicando, porque pues, también esto ha sido un proceso, como en el caso de Marx, con los manuscritos, que van dando otra dimensión del Che, ¿no? No he hablado aquí, por ejemplo, del tema económico, pero el tema económico es fundamental. Los debates sobre la ley del valor, debates que hizo con Bettelheim, el otro intelectual francés, sobre la teoría del valor. Entonces, en ese sentido, quisiera terminar con una cita que me parece muy pertinente, una cita tomada de Lenin, precisamente para recordar estos 100 años de la Revolución Rusa, que hace cuando escribe el estado de la revolución, y que podríamos decirla, es analógica al Che. Él dice con respecto a la doctrina de Marx, pero podríamos decir con el pensamiento del Che, ha ocurrido en la historia repetidas veces con las doctrinas de los pensadores revolucionarios. En vida, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en íconos inofensivos, canonizarlos, por así decirlo, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para consolar y engañar a las clases oprimidas, mellando el filo revolucionario de su doctrina. Yo creo que con el Che hay que sacarlo de ese ícono, hay que
desacralizarlo para verlo, digamos, en su dimensión, en sus múltiples dimensiones de su teoría, de su acción y de esa coherencia que siempre mantuvo entre el pensamiento y la acción. Muchas gracias. Bueno, me voy a referir a la primera de las preguntas mencionadas, los obstáculos para retomar al Che hoy. Algo conversábamos también viniendo para aquí con Miguel Ángel respecto a que particularmente en Colombia tengo la posibilidad de conocer el universo de la izquierda, del debate de ideas, de la militancia en Argentina y un poquito en algunos otros países. Y aquí en Colombia me parece que es especialmente más difícil retomar al Che, que está mucho más atravesada la figura del Che por la realidad política del conflicto en el país, por las coyunturas de violencia estructural, por el estigma que carga la izquierda y los movimientos revolucionarios, y que es lógico, es entendible, por lo menos en el proceso de reflexión que hago yo al respecto, que en ese contexto también el Che es difícil que quede ajeno a esa dificultad de la izquierda en general, ¿no? Es difícil el pensamiento crítico. ¿Por qué no en la universidad? Bueno, ahora el profe nos va a dar su mirada, pero en conjunto creo que hay una dificultad para la izquierda en Colombia de tener sus espacios, su mayor naturalidad en dar debates, en recuperar figuras, en proyectar el ideario de izquierda revolucionario. Ahora, ante ese dato de la realidad es que hay que batallar también, ¿no? Creo que estas actividades son parte de eso. Modestamente las publicaciones que están a nuestro alcance es parte de eso. La invitación que hacía Miguel Ángel a que leamos, profundicemos en el pensamiento del Che, creo que es parte de ese desafío. Pero sí quería aportar esa particularidad, ¿no? Que me parece que ese desafío, si bien tiene que ver con la correlación de fuerzas a nivel global de la izquierda, y obviamente fue más fácil en la Venezuela de Chávez reivindicar al Che y que sea material de lectura en las escuelas y que sea el librito que se regalaba, como ha sucedido en los estadios de béisbol, ¿no? Entonces, los contextos políticos explican mucho. En particular en Colombia hay que entender en qué contexto político decimos que es difícil y que hay obstáculos para retomar al Che. Gracias. Sí, no, plenamente de acuerdo. Señalábamos este punto de por qué el Che en cierto modo genera miedo. Hablar del Che. En parte también por una izquierda y una intelectualidad de izquierda que se ha encargado de hacer el Bolívar, hablar de Bolívar en Colombia, por lo menos en todo este periodo que las FARC estuvo reivindicando también el pensamiento bolivariano, era como asociar Bolívar con las FARC. Entonces, hoy hablar del Che, como asociar el Che, guerrillero, LN, yo creo que hay símbolos que se han tomado, que se han distorsionado también, o por lo menos se han osificado. Y creo que el Che no es solamente el guerrillero heroico, si bien lo fue, y fue muy importante esa consecuencia, el Che también, y es parte, digamos, de lo que he tratado de insistir, también un pensador. ¿Y por qué esos obstáculos? Cuando nosotros allá en el departamento de sociología discutíamos el pensum, algunos colegas planteaban que, por ejemplo, no se debía dictar sociología latinoamericana, porque en América Latina no ha habido pensadores. Pensadores Weber, Marx, pero ha sido en Europa, Durkheim, pero en América Latina no. Entonces hay un desconocimiento profundo de las tradiciones del pensamiento. O sea, Mariátegui, pensadores como Martí, pensadores como el Che pueden inscribirse dentro de esa
línea de tradición, digamos, de reivindicación de un pensamiento latinoamericano que trata de ser también universal, hablando digamos, desde la América Latina, desde los problemas de la América Latina. Entonces, yo creo que también esa visión eurocéntrica que ha dominado la academia hace parte de esas dificultades. Pero por otro lado, también el crecimiento de una academia que se ha hecho muy hegemónica hoy, que separa radicalmente el campo de la política del campo de lo académico. La academia simplemente hay que ir, la universidad es un espacio para producir un conocimiento, pero un conocimiento que está por fuera de la esfera política, si bien digamos, reconocemos las autonomías propias que tiene, ese discurso, digamos, de la politicidad de la universidad es profundamente político, si ustedes se dan cuenta. Es un discurso que termina legitimando el statu quo. Entonces la idea de, no, el Che no, el Che, eso es político, eso no es académico. Pero además es una falta también de conocimiento, o más bien un desconocimiento de los aportes teóricos que ha hecho el Che. Hay una pregunta también que nos plantean aquí con respecto a las enseñanzas del Che para el socialismo en Colombia, la construcción del socialismo en Colombia. Yo creo que, digamos, si algo nos enseña el Che es precisamente romper con esos dogmas, con esas fórmulas acabadas, con ese stalinismo. Si bien, por ejemplo, el Che plantea en una carta que hay que estudiar a Stalin, que hay que estudiar a Trotsky, ¿sí? Como parte, digamos, de ese conocimiento y del debate también que debe darse. Yo creo que hay que recoger ese espíritu antidogmático, no para encontrar en la obra del Che las fórmulas, y creo que eso lo explicó muy bien Pablo, es más bien ese sentir de que el Che es un referente ético, esa consecuencia entre la acción, la palabra y la acción, ese pensamiento crítico, digamos, podríamos condensar en esa categoría, esa criticidad y esa eticidad del proyecto del Che Guevara, que se ha perdido, pero que aquí tenemos un ejemplo y un referente muy importante como es Camilo Torres. Yo creo que en ese sentido, tanto Camilo como el Che pueden equipararse, los dos nos dan un mensaje en ese sentido de ser coherentes con ese pensamiento y con esa acción. Sobre el movimiento indígena, si el papel del movimiento indígena pues, ha sido significativo, solo que digamos, en las últimas décadas se ha relevado, ha aparecido en el escenario. Algunos hablan de los movimientos como los nuevos movimientos, pero si uno revisa la historia del movimiento indígena, las luchas indígenas, desde las luchas anticoloniales, que el mismo Che en sus escritos nos reivindica, las luchas de Tupac Amaru, pues allí está presente la movilización de los pueblos originarios contra la dominación colonial. Entonces, pues, yo diría que ha sido fundamental y que constituye un elemento también a considerar en esa posibilidad de construir una Colombia diferente y una sociedad diferente. Empiezo entonces agregando una opinión que quería sumar a la primera parte, ¿no? Sobre las lecciones del Che para el socialismo. Que el socialismo no debe ser ni calco ni copia, sino creación heroica, lo dijo Mariátegui en uno de sus últimos trabajos, pero si no lo hubiera dicho Mariátegui, yo creo que el Che lo hubiera dicho, y no lo dijo el Che solo porque ya lo vio que estaba presente en la obra de Mariátegui, y creo que sintetiza muy bien esa búsqueda de que lo que tenemos por delante, nuestro desafío, es una creación heroica, toda la obra del Che. Entonces las lecciones, más que en cuáles verdades o en qué experiencia concreta o qué hay que replicar de lo que hizo el Che, creo que pasa por esa invitación a recrear en forma heroica, porque los desafíos son abismales, ¿no? Para transformar la sociedad, para cambiar el mundo y tal, pero por ahí creo que pasa más
el legado del Che si tuviéramos que sintetizar lo que hablamos en todo este rato. Lo que Mariátegui tampoco pudo plasmar en su vida muy dificultosa y que a su modo fue heroica por el desafío humano que le implicó por sus enfermedades de niño y por su muerte prematura y tal. El Che pudo complementarlo, esa idea, ese concepto, en su práctica y acción. Pero bueno, por ahí creo que, forzados a sintetizar, hay una buena premisa. Sobre los gobiernos, la posibilidad de un gobierno progresista en Colombia, wow, difícil. Aquí en este trabajo que les mencionaba, que sí nos pusimos a hacer un balance de todo el ciclo progresista en América Latina, con voces desde García Linera, vicepresidente de Bolivia, o Dilma Rousseff de Brasil, y analistas como Tilio Borón, Martela Vampa, Raúl Civechi, con diversidad de miradas, ¿no? Tanto críticas como que defienden fuertemente el proceso, y con algunos de sus protagonistas. Nos preguntamos eso. Es un libro que vamos a editar en Colombia, lo hicimos también para editar en Argentina y en Venezuela, pero entonces ¿Colombia qué? ¿Qué tiene que ver con esto? Aquí no pasó eso, no hubo un correlato de que un ciclo de luchas sociales en los 90, una crisis de neoliberalismo, diera lugar a experiencias de gobierno. Bueno, hay un aporte en el libro que justamente aborda ese tema. Un compañero que se llama Sebastián Quiroga trató de poner en el contexto la realidad colombiana durante estas 2 últimas décadas con el ciclo progresista. Los invito en todo caso a leerlo, les menciono 2 ideas que me parece que son sólidas y que van en ese sentido. Por un lado, reconocer que el ciclo, lo que se denomina el ciclo de gobiernos progresistas, fue la conclusión de un proceso mucho más profundo de luchas sociales que sí tienen una identidad en Colombia y en América Latina, resistencia a un neoliberalismo que sí tiene una latencia y que, si vemos más allá de los 10-15 años más estables, más virtuosos, ese neoliberalismo sigue siendo la matriz de los países aún donde se dieron esas experiencias. En el caso de los gobiernos tal vez más moderados, ¿no? De Argentina, Brasil, Uruguay, apenas estos gobiernos han tenido un traspié, vuelve a emerger una matriz fuertemente neoliberal, fuertemente antipopular, y entonces ese factor común de luchas está presente. También menciona, como al pasar, y no se mete mucho, pero me parece bien la mención, que la experiencia de Petro en Bogotá puede entenderse en la clave de esas apuestas por el Estado desde experiencias de izquierda. Y menciona críticamente, conoce mejor que yo estoy hace poco en Colombia, pero que si esa fuera la clave, adoleció de un arraigo con el movimiento popular que le diera fortaleza a esa llegada a la institución. Entonces, ahí Colombia tendrá sus propios desafíos y claramente el panorama no es muy optimista en el corto plazo, pero sí parte de las lecciones y de las dificultades que han tenido algunos de esos gobiernos pueden alumbrar próximas apuestas, próximas experiencias, ya sea para pensar un gobierno en Colombia o gobiernos locales que también fueron parte de esa dinámica de complemento de luchas sociales que permitan acceder a la institucionalidad. Sobre la relación del Che con Fidel, creo que fue muy buena. Muy buenos compañeros de lucha. No, entiendo que tal vez refiera así una leyenda negra que se instaló tras la muerte del Che, de que claro, que salió de Cuba peleado con Fidel y por diferencias sobre el destino de la revolución, y creo que eso no tuvo demasiado sustento histórico más allá de una intencionalidad de legitimar a la revolución cubana después de que el Che ya se había convertido en un ícono mundial. Pero más allá de eso, podríamos esbozar ideas de que hay sí un complemento entre la figura y el rol que jugaron en la revolución, después la proyección del Che y el rol de estadista, revolucionario de Fidel al frente de una revolución de 50 años, pero bueno, eso sería especulación. Sí. Sobre este último punto que de todas formas me implica un poco, sí, porque dentro de las construcciones que se hacen de las biografías, hay un referente muy constante
a esta idea de la ruptura que se da entre Che y Fidel. Y hay un texto, que fue como el primer texto que se escribió sobre el Che, digamos, de la biografía de un historiador norteamericano, Daniel James, que plantea como una serie de tesis que después se volvieron como generales, ¿no? De la idea del Che foquista, de la idea del Che que rompió con Fidel y que se tuvo que ir de Cuba, pero que no tienen sustento cuando uno se adentra en la obra del Che. Uno lee los escritos y siempre permanentemente, cuando está valorando la revolución cubana, dice, uno de los elementos fundamentales de la revolución es Fidel. Y habla de su carácter telúrico, bueno, siempre está haciendo referencias en escritos desde los 60 hasta ya el momento en que parte. Hay una estrecha conexión, una estrecha complementariedad entre ellos. Básicamente me plantean aquí una pregunta de si hay posibilidad de legitimidad de la lucha armada en Colombia luego del desarme de las FARC, el proceso del ELN y la hegemonía de paz en la que nos encontramos. Una pregunta que básicamente lo que busca es colocarnos sobre el debate hoy del proceso de paz y de los alcances que ha tenido estos acuerdos. Yo en principio digo que pues, de parte de estas organizaciones, tanto de las FARC como del ELN, y ya pues en el caso de las FARC algo ya han dado una apuesta fundamental de terminar la lucha armada en ciertas condiciones para convertirse en un movimiento político. Una apuesta que hoy, en el contexto de lo que estamos viendo, los incumplimientos, pues creo que le da también un ejemplo y una alarma al ELN de lo que puede ser si no se camina por otros senderos que impliquen una verdadero compromiso, digamos, en el cumplimiento de estos acuerdos. En síntesis, yo diría que el tema de la lucha armada, y aquí copiaría el Che, no depende tanto, digamos, de los movimientos que generan esa lucha, sino de las actitudes del imperialismo y de los sectores de la burguesía. O sea, son ellos que no va a depender solamente de las FARC o del ELN, sino de la comprensión que tengamos desde los movimientos sociales, desde las diferentes fuerzas de ese momento histórico. Creo que se perdió mucho no entenderlo en el plebiscito de hace un año, de lo que se estaba jugando allí, pero hoy todavía está en proceso de implementación, una situación que se inscribe dentro de todo esto que está sucediendo, de asesinatos a líderes sociales, el tema, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Tumaco y cómo se responde. Mientras esas condiciones subsistan, mientras la violencia estatal siga siendo la fórmula para resolver los problemas, la lucha armada, desde mi punto de vista, seguirá teniendo una legitimidad. Entonces, eso va a depender de que efectivamente esto que está en el papel pueda llevarse o no a la práctica, pueda implementarse, pueda hacerse realidad. Lo que estamos viendo, desafortunadamente, es que va en contravía de esa dirección y que pues, la construcción de paz implica procesos mucho más profundos y de articulación. Y aquí paso a la otra pregunta de los retos para las fuerzas populares en Colombia, es precisamente esa unidad de la lucha, ¿no? Cómo articular esas diferentes luchas. Todavía en una historia, en una tradición muy fragmentada, cómo podemos nosotros articular todo ese campo popular. La idea de Camilo Torres sigue siendo vigente todavía, y la del Che en ese sentido. Cómo logramos nosotros articular un polo desde los sectores populares que incluya las diferentes fuerzas y expresiones populares para poder avanzar en un proyecto de transformación. Eso implica, y recojo aquí de la exposición que nos hacía Pablo,
pues, elementos que hacen parte de este reto, cómo articular las diferentes tradiciones revolucionarias. Entonces, cómo no seguir cada una de las organizaciones reivindicando sus tradiciones, dedicamos a Camilo, porque pues, desde el Congreso de los Pueblos, desde los camilistas, y desde allí reivindicamos a Marulanda, pero entonces, ¿cómo logramos articular esas otras tradiciones? Y no solamente en el país, sino las tradiciones de la América Latina. El tema de la ética me parece que es un tema fundamental, creo que esto es uno de los grandes retos frente a un cierto pragmatismo, digamos, que ya ha primado entre las organizaciones, de muchas organizaciones de izquierda, de muchos dirigentes. Hay que resolver esto porque el fin justifica los medios, y yo creo que algo que nos aporta bien importante el pensamiento y la acción del Che es eso, es el tema ético, como si nosotros vamos a construir una sociedad diferente, cómo empezamos a construirla también desde nuestros valores, desde nuestras construcciones cotidianas del mundo. Y yo creo que allí implica un trabajo de educación muy importante, que también es necesario fortalecer, sobre todo cuando la academia se la ha tomado un sector que piensa que la excelencia académica, por ejemplo, la referencia a los 150 años de la Universidad Nacional. Si ustedes miran las celebraciones y las conmemoraciones que se hicieron en el periódico UN Periódico, ¿de qué se habla allí en la Universidad Nacional? Primera, vanguardia, excelencia, ¿sí? Productividad. Creo que es importante nosotros, desde esta educación que ya no se está dando desde las universidades y ya se ha perdido ese espíritu crítico, desde las organizaciones sociales, cómo fortalecer ese tema de la educación, que también para el Che ocupó un lugar bien importante. Entonces, el Che siempre estaba pensando, bueno, estudiar, cómo pensar, cómo transformar esa mentalidad, cómo crear una conciencia diferente que nos permita con nuevos valores asumir estos procesos de transformación. Y finalmente, pues ese antidogmatismo que pueda romper esas barreras que impiden esa unidad de acción que tanto hemos esperado que pueda ser posible en Colombia y que se necesita para poder avanzar en un proceso de transformación. Gracias.